reunía a cada uno y nos decía, un poco nos daba feedback, ¿no? De cómo había ido el año y cómo nos veía. Y entonces a mí me dijo una cosa, me dijo, mira, hay una palabra que a ti te define y dice, y es la resiliencia. Y yo le dije, qué bien, no sabía lo que quería decir. Luego me fui rápidamente a buscar qué quería decir en el diccionario, ¿vale? Y me dijo, es la resiliencia. ¿Y qué es la resiliencia? Porque es verdad que desde pandemia ya es una palabra que ya se escucha mucho más, y es la capacidad de adaptarse a los cambios cambiantes y bruscos que pueden haber, ¿vale? Entonces, en esa foto veíais también un hombre que estaba como delante de una montaña enorme y como objetivo tenía el subir y llegar hasta la cima de la montaña. Y eso es curioso porque justamente esta última semana, nuestra hija mayor fue a la montaña con la escuela durante 3 días, ¿no? Ahí a Baiter, arriba a los Pirineos. Y entonces, eso hay que prepararlo, ¿vale? Porque se va a los Pirineos, hace frío y se va a ir a un clima subjetivo y el propósito es ir y llegar ahí, pasarlo unos días muy bien con sus amigos y amigas, pero eso requiere una preparación previa. Necesita estar equipada. Y entonces eso en casa ya es, bueno, ahora cómo vamos a preparar todo, porque claro, va a la nieve, eso implica que tienes que llevar una serie de atuendos que sean resistentes a la humedad. Y luego también no puedes ir con las bambas o las zapatillas normales porque se te mojarían. Entonces tienes que llevar unas botas. Luego también nosotros no somos de ir a esquiar, nunca hemos ido, mi mujer y yo. Y bueno, compramos pues una de esas gafas, ¿no? Para poder... Pues claro, el sol, uno tiene la imagen de que el sol pega cuando está en la playa, pero cuando estás en la montaña a veces incluso más, ¿vale? Estás más arriba y los rayos ultravioleta son fuertes ahí. Entonces le compramos también unas gafas y la equipamos todo lo que pudimos, ¿no? Si fuera por mi mujer, para 3 días hubiera ido con 3 maletas y si fuera por mí, seguramente hubiera ido con el neceser solo. Entonces tenemos que buscar un equilibrio, pero el equipar, y eso lo digo ahora como iglesia, necesitamos estar equipados para cumplir con la misión que nosotros tenemos que cumplir. ¿Y cuál es la misión de la iglesia? Yo diría que hay 2. Por un lado, la primera es dar a conocer el mensaje del Evangelio a toda criatura. Eso lo dijo Jesús en la Gran Comisión. Ese es el propósito, que seas capaz de allí donde estés, dar a conocer mi mensaje, el mensaje de Jesús. Pero luego también la Biblia recoge un propósito más. Y tiene que ver con lo que escribió el apóstol Pablo ya hace muchos años cuando escribía una carta a las iglesias de Éfeso. Él escribió una carta y entre otras cosas les dijo en el capítulo 4, ¿vale? Que tenían que estar... ¿Dónde apunto? Perfecto. Tenían que estar preparados, que el propósito de la iglesia era edificarse unos a otros en el conocimiento del Hijo de Dios. Concretamente, decía, para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad en el conocimiento de pleno del Hijo de Dios, ¿no? Y él seguía escribiendo y en esa misma carta llega al capítulo 6 y lo que hace, habla de equiparse y habla de una armadura, de la armadura de Dios para el cristiano. La armadura que Dios da al cristiano para poder lograr su propósito. Y que es precisamente lo que le va a equipar para llevarlo a cabo. Y aquí lo vemos, ¿no? Dice, manteneos firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia, calzados con la disposición de proclamar el evangelio de paz. Además de todo esto, tomad el escudo de la fe, con el cual podéis apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomad el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si nos fijamos en este texto, lo que hace Pablo realmente es, como hay cosas que yo no te puedo mostrar con los ojos, porque yo no puedo, con tus ojos físicos no puedes ver la fe, tú no puedes ver la paz, tú no puedes ver la justicia. Tú intuyes estas cosas por diferentes situaciones que vas viviendo, pero no puedes verla con tus ojos. Entonces lo que hace Pablo aquí es muy interesante porque él intenta
que tú puedas tener una imagen a través de una metáfora, diversas metáforas, que tú puedas ver lo que significa estas cosas que no puedes ver con tus ojos de una forma visible, trasladándolo a una armadura. Y a mí lo que me gustaría en este día es que hiciéramos al revés, que nosotros podamos ser capaces de, a través de las cosas que nosotros vemos en nuestro día a día, ver la esfera espiritual. Entonces, una de las cosas interesantes aquí es, vamos a ir a ver una armadura real, física, no como la que Pablo mostraba, y para ello tendríamos que hacer un viaje a, imaginaos, 1000 años aproximadamente antes de Cristo, ¿vale? Todos conocemos, creo, la historia de David y Goliat, y en ese momento había un gran conflicto entre los filisteos y el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, justamente en la zona de Gaza, que era la zona de los filisteos. De ahí viene la palabra que derivaría finalmente en Palestina, ¿vale? Y en ese momento estaban justamente en conflicto. ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasó es que se pusieron todos en orden de batalla. En ese momento el general de los ejércitos del pueblo de Israel era Saúl, el primer rey de Israel, y se pusieron todos en orden de batalla. Y luego enfrente tenían todos los filisteos en orden de batalla, en el valle de Ela. Lo que ocurrió es que salió un tiburón, alguien enorme, un guerrero de aproximadamente 3 metros de altura, 2,90 metros para ser exactos, y lo que hacía era salir y retaba al pueblo de Israel, ¿no? Y me gustaría que leyéramos, y os explico, la descripción de la armadura que llevaba este paladín de los filisteos. Dice, salió un campeón llamado Goliat de Gat, cuya estatura era de 2,90 metros, tenía un yelmo es un casco, de bronce sobre la cabeza y llevaba una cota de malla, que es eso que vemos muchas veces, que es como de... En catalán me sale la palabra que es filferro, ¿no? Y alambre, y lo lleva puesto encima. Solo esa cota pesaba 57 kilos, ¿vale? Para que tengamos una idea de cómo iba equipado. Tenía también grebas de bronce en las piernas, una jabalina de bronce colgada en los hombros. El asta de la lanza era como un rodillo de telar. El rodillo de telar tiene un diámetro más o menos así. Imaginaos lo que es un palo así de gordo, aproximadamente 13 kilos de peso, y después decía que la punta de su lanza pesaba de 6,8 kilos, lo cual es una barbaridad. Ayer veía en el gimnasio, yo no voy al gimnasio, pero era, en fin, me ha quedado bien, ¿no? Digo, para exaltar las capacidades de otros que hay aquí, como mi hermano. Entonces, por la maquinista hay un gimnasio de estos que se ve al exterior, y yo dije, ¿qué modelo de negocio más interesante? Había toda una serie de sacos colgados, solo sacos. Y entonces supongo que ibas ahí y te dejaban pegar al saco durante un tiempo, ¿no? Y había después unas bolas, y yo pensaba, y me acordé justamente de eso. Yo sé que aquí hay personas que levantan de esas bolas que pesan y hacen ejercicios. Cada una de esas pesaba 4 kilos. Y hay de más peso, ¿no? Pero solo la punta de la lanza pesaba 6,8 kilos. O sea, imaginaos, eso ya te hunde, te cae encima y ya, o sea, no hace falta ni tirarlo, ¿no? Imaginaos qué equipación llevaba. Y dijo, entonces él salía y decía, ¿para qué habéis salido a poneros en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escogeos a un hombre que venga contra mí, y si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos vuestros siervos. Pero si yo lo venzo y lo mato, entonces seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y de nuevo el filisteo dijo, hoy desafío a las filas de Israel, dadme un hombre para que luchemos mano a mano. Y cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se acobardaron, tuvieron temor. ¿Estaba Goliat equipado? Totalmente. ¿Os acordáis de cómo iba David? Sabemos que David llevaba una Honda, ¿no? Y para lo que acaba la historia casi es suficiente. Pero David, en algún momento incluso, Saúl le dejó su armadura y él se la probó.
pero es que pesaba y no podía ir con todo eso. Entonces al final lo que hizo fue quitársela, yo no necesito nada de esto, y David sabemos que llevaba una honda, su prenda de vestir, y como mucho unas sandalias y 4 piedras que había escogido del río. Esa era su equipación. Entonces, ¿creéis que David estaba bien equipado? ¿No o sí? David estaba bien equipado. ¿Por qué estaba bien equipado? Porque Dios estaba con él. Bueno, ya, pero no, esto es muy importante, porque Goliat estaba súper bien equipado para la batalla que tenía que emprender Goliat, que era lo que estaba acostumbrado, no era un hombre de guerra. Pero David estaba bien equipado para la batalla que tenía que emprender David. Y aquí hay 2 cosas. Por eso decía, hubo una batalla física, pero hay otra que no se veía, y era la batalla espiritual. Y dices, ¿cómo que había batalla espiritual? Había una batalla espiritual. ¿Y por qué? ¿Cómo se sabe? A través del texto de batalla espiritual. Pues muy sencillo, porque David le dijo a Goliat, tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, pero yo vengo a ti, ¿cómo? Con una honda y piedras. No, vengo en nombre del Señor de los ejércitos, a quien tú has desafiado. ¿Lo veis? Goliat viene con cosas materiales, físicas, pero David viene con cosas espirituales, y no son cosas sino una persona, porque podría ciertamente haber hecho mención a sus armas, pero no, la batalla no tenía que ver con sus armas. ¿Y cómo sabes entonces, David, que esa era una batalla realmente espiritual? Porque mira qué dice Goliat. Dice, si la persona que designéis es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos siervos suyos, vosotros, siervos vuestros. Pero si yo lo venzo y lo mato, entonces seréis nuestros siervos y nos serviréis. ¿Qué es lo que intentaba el diablo con Jesús constantemente cuando va a tentarle? ¿Tú eres hijo de Dios? Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que conviertan en pan. Mira, ¿ves todos estos reinos? Todos estos reinos te voy a dar si postrado me adorares. Nosotros como iglesia tenemos que ser capaces de leer a través de las situaciones reales que vemos con nuestros ojos la esfera espiritual. Porque el enemigo tiene un propósito con la iglesia y es someterla. ¿Por qué dice Jesús no es posible servir a 2 señores? Y habla de servir, de ponerse por debajo, de someterse a. No es posible, porque servirás a uno o servirás al otro. Y eso es lo que ocurre. Nosotros en nuestra vida conocemos cuáles son nuestras debilidades y ahora vamos a ver cuáles son nuestras amenazas. Pero tienes que ser capaz de identificar con las cosas que ven tus ojos las cosas que no ven tus ojos. Porque a lo mejor ir a un contexto, quedar con unos amigos, unos colegas, irte al bar a ver un buen partido de fútbol es algo legítimo. Pero a lo mejor hay quien trae 12 cervezas en casa mientras vemos el partido y ese momento legítimo, yo no he hecho nada malo, para alguien que es débil, para alguien que puede estar amenazado en su corazón, es justamente una trampa para que quedes sometido también. Estar solo en casa con el ordenador no hay ningún problema, pero a lo mejor hay alguien que está luchando con una serie de cosas, y cada uno lo sabe, como la pornografía y toda una serie de tentaciones, y a lo mejor ese ámbito totalmente legítimo puede convertirse en una situación que justamente le lleve a pecar y a volver a y a someterse, porque no siempre estar sometido y neutralizar a la iglesia de Dios. Porque a la iglesia de Dios el maligno no le puede arrebatar la salvación, pero la puede hacer inútil por causa de su pecado.
Hay personas, porque ahora he mencionado algunas situaciones más evidentes, ¿no? Pero ¿y qué pasa con las personas cuando a lo mejor quedamos con amigos y amigas y totalmente legítimo, pero ¿no te das cuenta que a veces empiezas a quedar con algunas personas y las conversaciones no salen de hablar de lo mismo? Y al final no son productivas, y al final son conversaciones que a veces nos lleva incluso a difamar, a criticar, a murmurar, todas esas cosas cuyos efectos no se ven con los ojos, pero que pueden destruir otras personas porque hacen daño. Y a veces uno no se da cuenta, ¿eh? Uno lo larga y ya está. Por eso dice la palabra de Dios que nuestra boca es como un fuego. No se puede contener. No se puede contener. ¿No te has dado cuenta que has dicho algo y luego, con mi esposa me ha pasado alguna vez, ¿no? De estar en una reunión con amigos y tal, y luego ella y yo conversamos y le digo, esto no lo tendría que haber dicho. Se me escapó. Y dices, bueno, no, y orar, y decirle, Señor, mira, eso, aunque parece insignificante, puede traer consecuencias muy dolorosas en otras personas. Así que te pido que tú, que puedes todas las cosas y estás en todas las casas, por favor frenes esto. Luego llamar a las personas y decirles, mira, en esta comida he dicho esto, pero me arrepiento de haber dicho esto, porque creo que no lo debería haber dicho por respeto a tal persona o tal otra. Así que no solo espero que no lo digas, sino quería mostrarte, quería decirte y confesarte que lo que he hecho no me deja tranquilo y creo que me he equivocado. Entonces, haces de ver más allá de lo que ven nuestros ojos. Muy bien. Mucho tiempo después, lo que pasó con este rey David es que al final David no era rey en ese momento, fue nombrado rey de Israel. Y hay algo muy interesante. David tenía un grupo de alabanza, ¿lo sabíais? Él tenía sus propios cantores, compositores, que además profetizaban. Y había uno de ellos que diríamos que a veces era como el capo del grupo de alabanza. Había uno que se llamaba Asaf. Y Asaf había publicado uno de sus varios temazos en la Biblia, que son los Salmos. En los Salmos, el libro de los Salmos de la Biblia recoge varios temas que él había escrito y había compuesto. Y hay uno de ellos que es el capítulo 78, el Salmo 78, que es muy interesante porque el Salmo 78 lo que hace es explicar cómo el pueblo de Israel, es muy largo, pero explica diferentes momentos en que el pueblo de Israel se olvida de su Dios. Y por causa del olvido paga una serie de consecuencias. Y en el Salmo 78 hay 3 versículos que hablan de un caso muy concreto y tiene que ver con un colectivo de la tribu de Efraín. Y dice lo siguiente. Dice, los hijos de Efraín eran arqueros. Estamos en el Salmo 78, versículos 9 al 11. Los hijos de Efraín eran arqueros bien equipados, pero volvieron las espaldas el día de la batalla y no guardaron el pacto de Dios y rehusaron andar en su ley. Olvidaron sus obras y los milagros que les había mostrado. Efraín era una tribu de Israel y dentro de esa tribu de Israel habían un grupo de élite con sus arcos y las flechas altamente preparados para la guerra. Y yo les llamo los snipers de Israel, que son los francotiradores de ese momento, porque esos arqueros tenían que tener una alta capacidad y Dios les había capacitado para poder discernir cuál era el objetivo, dónde tenían que tirar sus flechas. No podían ver borroso. Esas personas tenían que tener la capacidad de controlar su respiración a la hora de disparar las flechas, porque no es lo mismo disparar con aire en el cuerpo que sin aire en el cuerpo. Y a pesar de todo su entorno, tenían que tener calma, no podían dejarse por su entorno, porque realmente les podía
perjudicar a la hora de disparar. Y además tenían que ser a la... Sí, vamos a ver si hay... Estos luchadores tenían que tener una capacidad y sensibilidad en el entorno. Porque no es lo mismo disparar una flecha cuando hace aire que cuando no hace aire. No es lo mismo disparar una flecha cuando ese aire es húmedo o ese aire es seco. Y ellos lo sabían. Así que Dios les había capacitado perfectamente para la lucha, pero les pasó algo. ¿Y qué fue lo que les pasó? Dice, los hijos de Efraín eran arqueros bien equipados, pero volvieron las espaldas el día de la batalla. Tú no puedes, es decir, lo que no puede hacer un guerrero, lo que no puede hacer un luchador, es volver las espaldas el día de la batalla. Porque el soldado está siendo todo el tiempo preparado para un solo día. Y cuando llega ese día, lo que no puedes hacer es girarte como si no fuera contigo. Cuando tú ves los corredores, los atletas, están todo el día entrenando los 7 días de la semana casi, o 6, para un día. Y fíjate, para las Olimpiadas, para un día que van a correr. ¿Y cuándo dura esa carrera? ¿8 minutos? ¿10 minutos? 4 años entrenando los nadadores para las Olimpiadas para solo 8 minutos de su vida. Y ellos tuvieron el gran problema de que en el día de la batalla dieron la espalda. Y no tiene que ver con su capacitación, estaban preparados, tienen que ver con un problema, tienen que ver con el olvido. Ese fue su gran problema. Dice, olvidaron sus obras. No sé si alguna vez os ha pasado, pero vosotros a mí me pasa, cuando uno intenta buscar a Dios o has visto que Dios ha obrado en tu vida, tú quieres en agradecimiento estar más cerca de Él, agradecérselo. Pero ¿cuánto tiempo tardas en volver atrás? Si te has propuesto levantarte por la mañana y orar en la madrugada, lo harás el primer día, el segundo día, y luego ¿qué pasa? Que cuesta más. Si te has propuesto escudriñar, investigar de la Biblia, inicias, van pasando los días, pero vuelves a acomodarte y a alejarte. Si tú has recibido a Jesús en tu vida, si realmente has recibido el Espíritu Santo, ten clara una cosa, Dios siempre da lo necesario a su iglesia para que lleve a cabo su compromiso, su objetivo al cual ha sido llamada. Siempre, siempre, siempre. Dios no tiene un problema en esto. El problema lo tenemos nosotros. Es el Espíritu Santo que nos capacita a nosotros. Pero nosotros no podemos confiar en las habilidades que hemos recibido. Tenemos que seguir confiando en aquel que nos ha dado las habilidades. Y tendremos que seguir buscándole. Mantenernos santos para que Él nos pueda usar, apartados, para que Él nos pueda usar con poder. Porque nosotros no estamos aquí para ganarnos ya la salvación, pues la habéis recibido. Estamos aquí siendo santos justamente para ser usables en sus manos, para que Dios nos use con poder. El olvido del ser humano no es un olvido como el que nos pasa a veces, ¿no? Ay, me he dejado las llaves del coche en la oficina, me he olvidado de reservar la cita que tenía con el médico, que tenía que hacerme la revisión, etc. El olvido del ser humano no tiene que ver con las cosas que él deja de hacer, sino con las cosas que Dios ha hecho. Y por eso, ¿qué hace Jesús? Instaura la Santa Cena. Para que cada vez que toméis este pan y coméis este pan o toméis de la copa del vino, hagáis memoria. ¿Por qué? Porque si no me hubierais olvidado, pero llevamos 2000 años su iglesia recordando su acción.
no nuestro olvido, su acción, que murió por nosotros y resucitó y vino a nuestras vidas para capacitarnos y hacer su voluntad. Por eso Él dice, sin mí nada podéis hacer. Y me gustaría explicaros dos amenazas que tenemos como iglesia de acuerdo a las palabras de Jesús y que tenemos que estar atentos a él para ver siempre esa esfera más espiritual. Una es los ojos y la otra es el corazón. Entonces, hay una situación que Jesús relata. Él se encontró en una situación de conflicto verbal con los religiosos de la época, con los judíos, en este caso con los escribas, los fariseos, y les dijo lo siguiente. Esto está en Mateo, dice, ¿por qué? Era cuestionado, ¿no? Decían, oye, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos cuando comen pan? Y entonces él les dijo, mira, una cosa, llamó a todos cuando es cuestionado, pero ahora me vais a oír todos. Oíd y entender una cosa. No es lo que entra en el hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al ser humano. Entonces Pedro le dijo, oye, explícanos la parábola. Y él dijo, ¿también vosotros estáis faltos de entendimiento? ¿No entendéis? Lo que trato de deciros, ¿no entendéis que lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina? Pero lo que sale de la boca viene del corazón. Y eso es lo que contamina al ser humano. ¿Por qué? Porque del corazón provienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, las mentiras. Y todas estas cosas contaminan al hombre. Y si queréis, en lenguaje bíblico, esos son las obras de la carne. Cuando la Biblia habla de las obras de la carne, es eso, lo que sale de forma natural de nuestro corazón hacia afuera y que en muchos casos se verbaliza o se lleva a la acción. Pero luego hay otra cosa más, y es la cuestión de los ojos. Pasa aquí justamente al revés. Es muy interesante porque Jesús dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Ojo, porque entender esto parece, tú lo lees de tirar, la lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Lo que hay que entender primero de todo es la primera frase. La lámpara del cuerpo es el ojo. Yo no sé, hay una cosa que a mí me gustaba mucho de pequeño cuando yo veía los cromos. Entonces todos intentamos tener los cromos de los coches más veloces y tal. Y a mí me gustaban mucho los Ferraris y los Porsche. Tiraba abajo el niño, bueno. Eso ya quedó atrás. Y entonces había una cosa muy curiosa de sus coches que ya no se ve tanto. Y es que los faros se abrían. Entonces el coche hacía, ¡wow! Se abre solo el faro, ¿no? ¿Y qué pasaba cuando se abre el faro? Que alumbra hacia afuera. Pero los ojos son distintos. Nuestros ojos se abren hacia afuera. ¿Pero qué hacen? No sacan luz hacia afuera, sino que captan la luz. Y Jesús, y fíjate que a veces te das cuenta, ¿no? De cómo Él conocía el ser humano, ¿no? Y las cosas más de anatomía y más científicas y tal, ¿no? Y dice, los ojos son la lámpara del cuerpo. Tus ojos captan colores porque hay luz. Y esos rayos rebotando llegan a tus ojos y envían la señal directamente al cerebro. Por eso tú ves los distintos colores. Porque tus ojos lo que hacen es captar luz. Si no hay luz, tus ojos no hacen nada. Te encierras en un lugar a oscuras y no ves nada, aunque se abran para afuera. Entonces dice, los ojos son la lámpara del cuerpo, porque depende de lo que tú expongas delante de los ojos, eso es lo que va a recibir, porque hemos dicho que eso envía una señal directa a tu cerebro. Entonces, cuidado con las cosas que pones delante de los ojos. Por eso en otro momento decía, ¿no? Yo he hecho pacto con mis ojos, decía Job, de no poner delante de mis ojos, ¿qué? Igual que David, cosas que puedan llegar al cerebro y que el cerebro haga
codiciar, desear, etcétera, aunque no son cosas que te toquen, o sea, que te correspondan, ¿vale? Con lo cual hay dos amenazas. Una, lo que sale de dentro hacia afuera en el corazón y lo que viene de fuera hacia adentro a través de los ojos. Por lo tanto, hay una batalla que hoy día, a pesar de las muchas guerras que vemos, los medios de comunicación no resaltan. Y es una batalla mucho mayor, porque tiene que ver con la batalla en el alma. ¿Quién será, qué señor será el que domine realmente tu corazón y el que domine tu alma? Seguramente habéis recibido este cordel de color azul, ¿vale? Hay, hay algo muy interesante aquí. Hay algo muy interesante y es que 1000 años antes de Jesús, 1000 años, ¿lo tenéis? Ocurrió una cosa, y es que Dios libra al pueblo de Israel de las manos y de la esclavitud de Egipto. Y cuando lo ha hecho, Dios le dice a Moisés lo siguiente. Leo textualmente de Números. Dice, también habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan flecos en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y que pongan el fleco de cada borde un cordón azul y os servirá el fleco para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos del Señor a fin de que los cumpláis y no sigáis vuestro corazón y vuestros ojos. No importa lo que sintáis, simplemente acordaos y cumplid, porque fíjate, os servirá para acordaros, que hemos dicho, uno, el olvido, para que no hagáis caso a vuestro corazón ni a vuestros ojos, tras los cuales os habéis prostituido, os habéis desviado, ¿vale? Para que os acordéis de cumplir todos los mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Y dice, yo soy el Señor vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo soy vuestro Dios. Y ahora, iglesia, tú has sido liberada también del pueblo de la esclavitud a través del sacrificio de Jesús. Y si has recibido el Espíritu Santo, tú ahora probablemente igualmente te vas a encontrar con diferentes luchas. Y es necesario que tengas clara una cosa, porque batallas vas a tener, pero tienes que tener claro, y eso es lo que quiere Dios, que tú recuerdes siempre, una cosa, que la guerra está ganada. Y esa es la gracia, porque es más fácil andar hacia adelante cuando tú sientes el perdón de Dios que cuando sientes el castigo de Dios. Esa es la gracia. Lo que realmente te va a impulsar no es el juicio, es el perdón, que te ha quitado la esclavitud el Señor. Si hay algo que ahora te ata, porque eso pasa también, pídeselo a Dios, que te libre, pues ya hizo lo más difícil, que fue morir por ti, por amor, y librarte eternamente. No vayas dando más vida al poder que te ata o que intenta atarte cuando ya eres salvo. Esa es la clave. Acuérdate de lo que Él hizo. No dejes de recordarlo jamás. Jamás dejes de hacerlo. Vamos a ponernos un minuto delante de Dios y vamos a pedir que Él sea el que nos muestre si hay algo en nosotros, si hay alguna atadura, si hay alguna situación de la cual no podemos salir, para que Él nos haga comprender que en Dios, en el nombre de Jesús, sí hay poder para deshacerlo, de verdad. Miremos atrás, miremos lo que Él ha hecho, mira en tu corazón y mira lo que Dios te llama, porque Dios te ha capacitado. El Espíritu Santo te ha dado todo lo necesario para hacer su voluntad. Pero ahora ponte delante del Señor, todos nosotros nos ponemos delante de ti, Jesús,
y te pedimos que tú nos hagas mostrar qué hay en nuestro corazón, qué cosas realmente nos presionan, qué cosas nos están atando, y que tú nos des, porque sabemos perfectamente que la fe proviene de ti, Jesús. Nosotros no podemos fabricarla, queremos pedirte que nos des la suficiente para creer en tu nombre y que seamos libres. Padre, bendice tu iglesia. Vemos las amenazas y a veces no distinguimos las situaciones legítimas a lo que nos llevan, porque no conocemos lo que hay realmente en nuestro corazón. Cuídanos de poner delante de nuestros ojos también cosas que hagan activar nuestra voluntad, nuestra codicia, nuestros deseos desordenados delante de ti y nos hagan caer. Haznos mirar la esfera espiritual en todas las esferas que vemos físicamente con nuestros ojos, que vayamos más allá, que tú llenes de discernimiento a tu iglesia para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús.